El observador del Tuyú. Ahora, no sé qué cantidad de casos hay en el municipio como para justificar. 30 casos anuales según hacen la referencia, que aparentemente... 30 casos anuales... vendría a ser un 30 por 30 por cada 100.000. Perdón. Vamos a evitar los problemas semánticos. ¿30 denuncias o 30 casos? Lo que a mí me dijeron son 30 casos, lo que revisé en las tasas de agresiones sexuales, 30 cada 100.000 habitantes en la Nación. 30 casos son casos reales, 30 denuncias son casos aproximados. No, yo calculo 30 casos reales. No toda denuncia... Es correcto, sí, entiendo la diferencia. Toda denuncia se convierte en un caso judicial, por eso. Porque si son 30 denuncias, entonces hay que ver cuál, porque el protocolo va a ser primero para detectar la realidad de la situación y la profundidad del problema. Muy bien, ahí está, ese es un dato fundamental. Bueno, si no, cuidado que si no estamos llegando a lo que ocurrió a fines de la década del 90 con consecuencias desastrosas a todo nivel de las falsas denuncias de abuso sexual del padre por parte de la madre ocurrida posteriormente en la separación entre ellos. Generó situaciones de enorme injusticia y provocó la reacción contraria. Con lo cual, las denuncias falsas generaron un manto de neblina en los casos donde verdaderamente había abusos sexuales, donde directamente se descalificaba la versión de la mujer porque otras previamente habían hecho falsas denuncias con respecto a que los padres recién separados, el padre varón, abusaba sexualmente de la nena. Entonces hay que ver realidad de la situación, profundidad del daño. Esto es básico. Porque a partir de ahí yo tomo dos caminos: el camino de la salud y la reparación, sí. También el camino de la justicia para el castigo, la responsabilización y el castigo. Excelente. Entonces tengo que tener claro esto, ¿verdad? Es muy cierto, es muy real. Es que si no vamos a estar gastando o actividad innecesariamente cuando los casos no han ocurrido, o decimos nunca ocurre ningún caso porque son todas denuncias falsas, y en todo caso perdemos no hacemos justicia. Claro, el árbol nos impide ver el bosque. Exacto. Para esto se necesita un entrenamiento. ¿Qué le cuento? Que me permito dudar que el municipio de la Costa lo tenga. Pero no. Yo estoy convencido de eso. ¿Sabe por qué? Porque los especialistas en aquellos que con 3 preguntas ya se están dando cuenta por dónde viene la cosa, cotizan en bolsa. Por suerte, y los que yo conozco tienen una generosidad intelectual importante y han formado equipos muy serios, con lo cual, para poder formar, primero para generar un protocolo hay que detectar la necesidad de este protocolo. Y esto se hace en un consenso con todos aquellos que tienen interés en el área, en el problema específico. Entonces no pueden elaborarse un protocolo, por ejemplo, sin hablar con el fiscal, por ejemplo. Es cierto. Si ese protocolo da como resultado una víctima, va al fiscal, y el fiscal va a repetir todo lo que ocurrió. El protocolo tampoco puede ser producto de un grupo iluminado. No existe, no baja es cierto. El Espíritu Santo y le dice lo que tienen que hacer, sino que se basa justamente en un trabajo muy particular, muy específico, y con gente que ya tenga experiencia en la formulación de este protocolo porque ha trabajado con víctimas. Insisto, la provincia de Buenos Aires, desde a fines del 2015, elaboró un protocolo muy interesante, que yo creo que por lo menos tiene que servir de modelo a seguir, por lo menos de base, porque aparte este protocolo fue implementado, fue por lo menos organizado para ayudar a 2 leyes: la ley de violencia familiar, la 12.569, pero también a la ley de salud reproductiva y procreación responsable provincial, ¿no? Que es el contenido local de la ley nacional. Esta es la ley 13.066. Estas 2 leyes tienen en este protocolo del Ministerio de Salud una interesante unidad de acción.
Por supuesto que en principio sería intradisciplinar porque está dirigido a los servicios hospitalarios. Sin embargo, es una buena piedra angular para poder trabajar con la institución educativa, con los servicios locales, porque no puede imaginarse un protocolo sin la actuación del servicio local, y por supuesto con un fuerte nivel de comunicación con el Ministerio Público Fiscal, que por otro lado tiene la Oficina de Asistencia a la Víctima. Una cosa que ha dicho recién y que me hizo pensar, si en vez del municipio intentar hacer por los Illuminati un protocolo particular. Los Illuminati eran asesinos, cuidado. bueno, en sentido figurado, en sentido figurado. Sí, sí. Si hubiera dedicado a pensar cómo fortalecer y alimentar cada una de esas etapas de detección, formación a nivel escolar, donde se precisa ayuda de otras entidades, pero que es una responsabilidad de alimentación del sistema, ¿no sería mucho más nutritivo y positivo que generar un protocolo nuevo? Entiendo la idea. Vamos, por ejemplo, al ámbito de la Ley de Protección de Derechos de la provincia, la 13.298. Tiene líneas generales de actuación, pero no tiene la letra fina. El servicio local, por una cuestión funcional, tiene una capacidad limitada de recepción de denuncias y una capacidad muy limitada de abordaje interdisciplinario. Con lo cual necesita imprescindiblemente el auxilio del municipio. De hecho, la ley 13.298, en la cual en su momento participé, por lo menos en los primeros proyectos, está basado en la estrategia de intervención protectoria del Estatuto del Niño y el Adolescente de Brasil, donde los servicios de protección son municipales, se llaman consejos tutelares. Los consejos tutelares en Brasil es lo que acá se llaman servicios locales, y son los que actúan ante la primera emergencia. Son aquellos que incluyen a la familia en programas de protección familiar, en programas de asistencia escolar, ayuda económica, o en la situación más grave donde hay abandono, maltrato, abuso sexual, a través de lo que se denomina abrigo. El abrigo es una medida que implica la separación temporaria de los niños víctimas de su núcleo familiar para ser incluido en el grupo familiar ampliado o en algún hogar subsidiado por el Estado provincial. En el caso de abuso sexual infantil, lo primero que se trata es de encarcelar al inculpado, ¿verdad? Es cierto. Ahora, si además de esto el ambiente familiar sigue siendo muy negativo, se toma la medida de abrigo. En ese caso, cuando esto ocurre, el municipio tiene que prestar una ayuda muy importante. Si el municipio quiere prestar una ayuda muy importante, entonces tiene que hacer una sinergia, es decir, juntar las energías de los distintos espacios municipales, por ejemplo, el servicio psicológico, por ejemplo, servicio de salud, y posteriormente todo lo que va a ser la cobertura en salud psíquica y física para que se recupere la víctima. Eso tal vez requiera de un protocolo, pero es imposible que este protocolo se pueda hacer sin la participación de todos aquellos que tienen que intervenir. Perfecto, doctor. Si no, es la famosa historia de la cucaracha, no le van a faltar patas y no va a correr para ningún lado. Y cuidado, que esto es un servicio para ayudar a la víctima. Cuando hacemos semejante Babel, termina siendo realmente todo lo contrario. Empieza a ser, como decían los griegos, iatrogenia, ¿no? Exacto. La enfermedad del médico. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y cualquier protocolo que se intente hacer, que por aplaudo que haya esta iniciativa, primero tiene que contar con el asesoramiento de los grandes especialistas en la materia. Muy bien. Porque la provincia los tiene. Vayan al Ministerio de Salud, por ejemplo, en la provincia ven el protocolo que hay y a partir de ahí empiezan a organizar con la participación. Esto no hay otra manera de llevarlo al éxito, sino con la participación
hasta popular para congeniar y conjugar acciones. El observador del Tuyú.